ver ahora paso a paso el ejercicio número 4 de nuestra hoja de probabilidad. Leemos el enunciado rápidamente. Tenemos a Laura, que tiene en su monedero 6 monedas francesas, 2 italianas y 4 españolas, y Vicente 9 francesas y 3 italianas. Cada uno saca de su monedero una moneda, es decir, Laura saca una moneda independientemente de Vicente, que saca otra moneda, y observa la nacionalidad. Bueno, vamos a ver cómo se calcularía. Lo primero que vamos a hacer es, para ayudarnos, esto es una cosa muy útil y nos va a salir en muchos ejercicios, es hacer un pequeño arbolito. Es una de las estrategias más comunes que también visteis el año pasado para resolver un problema. Nos va a permitir visualizar con un gráfico el enunciado y además responder muy fácilmente al apartado A, que es el espacio muestral. En el primer caso hemos dicho que Laura saca una moneda, que puede ser francesa, italiana o española. Por eso colocamos en el árbol, se llama árbol porque tiene como ramas, F y E. Y después saca Vicente. Si Laura ha sacado francesa, Vicente puede sacar francesa o italiana. Fijaos que Vicente no tiene española, por eso aparecen solo 2 ramas, F e I. Mientras que Laura tenía 3 ramas, de las posibilidades de Vicente salen 2 ramas. Entonces, como acabo de comentar, el espacio muestral es muy fácil porque solo tengo que ir mirando todas las posibilidades. Las posibilidades serán francesa, 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 italiana, vamos cogiendo del arbolito todas las combinaciones, italiana, francesa, italiana, italiana, española, francesa y española, italiana. Y con eso tendremos el espacio muestral, habremos respondido a la primera pregunta y además nos facilita muchísimo poder responder a las otras preguntas. El apartado B dice: ¿cuál es la probabilidad de que las monedas extraídas no sean de la misma nacionalidad? ¿Eso qué significa? Pues que no se nos va a repetir la letra. Es decir, no permitiríamos ni francesa francesa ni italiana italiana. Es decir, sería francesa italiana o italiana francesa o española francesa o española italiana. Todos esos os se van a convertir en sumas porque es la unión de los sucesos. Y vamos a ver, antes de nada, antes de aplicar la fórmula, porque sabemos que tenemos 2 fórmulas para la unión, si son compatibles o incompatibles. Claramente son sucesos incompatibles, cada pareja de letras, por lo tanto, aplicaremos de las 2 fórmulas que tenemos para la unión la más sencilla. Probabilidad de FI más probabilidad de IF más probabilidad de EF más probabilidad de EI. Ahora nos centramos en la probabilidad de FI y fijaos que esta pareja FI significa que saque francesa y que saque italiana. Es decir, es una intersección y la intersección siempre se nos va a convertir en un producto. Así como la unión se nos va a convertir en suma, la intersección, que sería la I, se nos va a convertir en producto. ¿Cuál es la probabilidad de que Laura saque francesa? Pues como hay 6 monedas francesas de 12, será la probabilidad, lo veremos ahora, 6 partido por 12. ¿Vale? Es importante que entendáis esto que estamos escribiendo aquí, el tema de la probabilidad de la intersección. Insisto, producto. Como acabo de decir, sería 6 partido por 12 y lo multiplicaríamos por la probabilidad italiana, pero cuidado, la italiana en Vicente, 3 italianas sobre 12. Seguiríamos y seguiríamos respondiendo. La probabilidad de I intersección F sería la probabilidad de I en Laura, que sería 2 de 12 multiplicado por 9 de 12, más la probabilidad de EF, que sería 4 entre 12 por 9 entre 12, más la probabilidad de E intersección I, que sería 4 entre 12 por 3 entre 12. Fijaos que ponemos aquí más fácil usar el contrario. ¿Por qué? Porque lo contrario sería, teníamos 2 posibilidades en vez de 4. Nos ahorraríamos 2 sumandos. Vamos a ver en este apartado C lo que sería el suceso contrario. Es una técnica que se usa muchísimo. En vez de contestar a lo que me preguntan, contesto a lo contrario. ¿Qué es lo contrario de alguna francesa? Ninguna francesa. ¿Por qué? Porque ninguna francesa significa que no aparece ninguna F. Si vamos un poquito para arriba y vemos el espacio muestral, fijaos que no aparece ninguna letra F en la situación italiana-italiana o en la situación
española, italiana. Es decir, que tengo, en vez de poner alguna francesa que tendría 1, 2, 3, 4 posibilidades, 4 sumandos, igual que en el caso anterior, pues lo haría con 2 posibilidades, es decir, mucho más corto. Entonces, sabemos por la teoría que la probabilidad del suceso contrario es 1 menos la probabilidad del suceso con el que estamos trabajando, y ahora lo que haríamos sería 1 menos, cuidado que esa probabilidad que tenemos escrita involucra dos sumas. Tenemos que poner obligatoriamente paréntesis. Es muy fácil que se nos olvide ese paréntesis. Entonces sería 1 menos, abriríamos paréntesis y veríamos cuál es la probabilidad de II. La probabilidad de II sería Laura saca italiana, es decir, 2 de 12 multiplicado por 3 de 12. Y dentro de ese paréntesis, más la probabilidad de EI, que sería 4 partido por 12 multiplicado por 3 partido por 12. Haríamos las operaciones, simplificaríamos y con eso tendríamos resuelto el ejercicio.